y habíamos anunciado al principio del programa y también los veníamos compartiendo en las redes que se presenta el proyecto ICOBE con un intercambio y con una mesa allí de conversación. Este proyecto surge a partir de un grupo de sobrevivientes de violencia sexual y aliadas sensibles a la temática. Estamos en contacto con Carolina Ferrari, que hace un rato ya nos estaba esperando allí en línea, para contarnos cómo surge este proyecto y de qué se trata el lanzamiento, la apertura que se da hoy en la capital de nuestro país. Así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Carolina. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias antes que nada por esperarnos 70.000 horas ahí. Perdón por este atraso, pero bueno, sabemos que si bien están a full también con el laburo, vienen trabajando para este lanzamiento hace mucho tiempo y sabíamos que podíamos tener un ratito para conversar sin problema. Así que gracias por eso, Carolina. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge a partir de poder pensar en un colectivo que ponga sobre la mesa lo que está pasando con la violencia sexual, dar un contenido, una narrativa diferente a las personas que sobrevivimos a estas violencias, a otras que somos víctimas. Surge también porque Victoria Marichal, que es una de las integrantes del proyecto ICOBE, está a su vez integrando como una referencia importante en un movimiento regional de América Latina y el Caribe que se llama Valientes Latam, que ya hace mucho tiempo vienen trabajando con una militancia intensa en estas regiones, poniendo sobre la mesa la temática de la violencia sexual y transformando la vida de muchas personas que venían sufriéndola. En este sentido surge hace 3-4 meses poder generar este colectivo que se llama ICOBE, que es una palabra que traemos del guaraní, porque queríamos también reivindicar nuestro ser del sur, ¿no? Nuestra construcción sudaca, donde nuestras historias y nuestras trayectorias tienen mucho que ver con el lugar geográfico de donde somos parte. ICOBE significa sobrevivir y resistir y transformar desde una mirada al sur, ¿no? Abrazándonos, y esto de lo colectivo nos identifica porque sí, es verdad, muchas de nosotras somos sobrevivientes, somos víctimas, otras son aliadas sensibles a la temática que también hemos podido profundizar y profesionalizarnos en torno a esta temática, y trabajamos sobre 3 ejes muy importantes que son la prevención, la reparación y la justicia, y de eso un poco se va a tratar el conversatorio de hoy, que además para nosotras es una instancia súper importante, porque vamos a estar nada más y nada menos que en el Palacio Legislativo, un lugar donde nuestros derechos tienen que estar sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa de quienes después resuelven y toman decisiones. Queremos estar ahí, queremos decirle a Uruguay qué pasa hoy en Uruguay con la violencia sexual. Estos proyectos también, Carolina, mientras te escuchaba, surgen frente a un montón de necesidades y de ausencias, y esta es una temática que nosotros aquí desde Ulmanianas y de Radio Ulma no solamente la preguntamos en las entrevistas a los candidatos, por ejemplo, sino de que también acompañamos, y si bien los números son alarmantes de los delitos sexuales, de la violencia sexual, en niños, niñas, adolescentes, en adultas mayores, ¿no? Como que los números rompen los ojos. Tenemos en nuestros entornos personas que han atravesado o en algún momento esta situación, pero cuando le preguntamos a un candidato, cuando nos metemos ya en el ámbito donde se deciden las políticas públicas, estos temas no están en los primeros 5 de agenda. ¿Ustedes también lo ven así? Bueno, nosotras entendemos que, de hecho, nosotras ahora estamos reivindicando una ley que se presenta en el 2020, un proyecto de ley que es el proyecto de imprescriptibilidad, que es también algo que es urgente y es sumamente necesario. Ese proyecto se presentó por una senadora, por Amanda de la Ventura, en el 2020 y quedó ahí, ¿no? No se ha podido discutir acerca de eso, y eso también tiene que ver con la agenda política. Entendemos que en este año, que es un año significativo para todo el acontecer electoral, en la agenda tiene que estar la temática de la violencia sexual y la temática de la violencia en el Uruguay. Esto que vos traías muy asertivamente, que tiene que ver con en qué lugar están las niñeces y las adolescencias hoy, ¿no? Con respecto de la violencia, con respecto de la pobreza. Estamos alarmadas por las cifras que arroja el CIPIAD al respecto del 2023. Ya
hay data del primer semestre del año que demuestra que las niñeces y las adolescencias son las más afectadas por este tipo de violencia. Y que además estas violencias se dan en el núcleo familiar. Se habrá que revisar cuestiones, por eso uno de los ejes más importantes que nosotros traemos es la prevención, es la ESI, es la educación sexual integral que tiene que estar y que tiene que formar parte de un constructo estatal, que tiene que ser un derecho y no una cuestión de voluntades. Y ahí se trae esto que vos traes, la política pública tiene que integrar una política educativa que ponga en la mesa el derecho a la educación sexual integral, porque es trabajar en prevención. También es importante que los profesionales nos podamos formar en estas temáticas. Esto de la sensibilidad judicial para atender, para acompañar, para dar respuestas, para que realmente sea una justicia reparadora y sensible en aquellas personas que eligen este tipo de camino, ¿no? Porque nosotros también desde ICOBE traemos esto de la construcción de un colectivo que trabaja desde la diversidad y desde la interseccionalidad. No todas las personas sobrevivientes y víctimas eligen ir por el camino de la justicia, porque también al 2024, todavía ese camino es hostil y está lleno de respuestas inadecuadas y poco asertivas. ¿Por qué? Por falta de formación, por falta de especialización en la temática. Entonces ahí también traemos la importancia de que no hay reparación sin una justicia sensible al trauma. No hay reparación sin una sociedad que entienda de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual, que nos sigue responsabilizando, que nos sigue haciendo preguntas que nos revictimizan, que nos llenan de estigmas, que nos roban nuestra posibilidad de autoría y de voz en las construcciones sociales. Eso también es político. Sí, sin duda, sin duda. Y sin duda también es súper importante que hoy tengan la oportunidad. Hace un rato hablábamos con la juventud interpartidaria, que tuvo la posibilidad de juntarse con todos los candidatos a la presidencia para presentar sus posturas, ¿no? Y que hoy ustedes estén también en el Palacio Legislativo, en ese espacio, reuniendo también a las personas para presentar esta temática, es simbólicamente también muy importante. ¿A partir de qué hora va a estar ocurriendo el lanzamiento y cómo va a ser la dinámica? Bueno, la dinámica comienza a las 18 horas dentro del Palacio Legislativo. Por suerte también vamos a contar en la mesa de oradoras con representantes políticas mujeres, como la vicepresidenta Beatriz Argimón y las senadoras Carmen Sanguinetti, Amanda de la Ventura. Eso es una conquista re importante para ICOBE. Todas las bancadas estuvieron invitadas, varones, mujeres. Lo traigo porque es una pregunta que se nos ha hecho infinitas veces, si esta es una temática solo de mujeres, y bueno, y todos estos cuestionamientos que tienen que ver con un sistema y una sociedad que todavía es patriarcal y nos hace cargo de la herida colectiva que tiene que ver con la violencia sexual. Hoy, el 8 de agosto, el 9 de agosto lo estamos instalando como por primera vez en Uruguay como un día regional de solidaridad con víctimas y sobrevivientes. En el Palacio vamos a estar conversando y lanzando el proyecto primero con audiovisuales, con testimonios en primera persona de sobrevivientes y de víctimas, porque queremos sensibilizar y poder abrazar la temática para poderla entender. Luego va a haber una mesa súper interesante de muchas referentes de Proyecto ICOBE que nos ayudarán a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual, cuáles son las cifras de esta violencia en la sociedad uruguaya, en las infancias y en las adolescencias. Y luego vamos a poder compartir también un espacio fuera del Palacio a las 20 horas, donde animamos a todos quienes puedan acercarse a esa concentración, porque vamos a estar hermanadas en una red enorme, donde va a haber un hecho artístico también afuera del Palacio y una lectura de proclama colectiva para poder aunar las voces para levantar la insistencia de que el 9 de agosto tiene que ser el Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual también en Uruguay, igual que están siendo en un montón de países de América Latina y el Caribe. Hola Carolina, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Hola Martín. ¿Cómo estás? Bueno, preguntarte sobre la ley 19.580, ¿no? Esta ley que sí. que está ahí, que no tiene presupuesto. Que no tiene presupuesto, que muchos la denigran, que otro tanto la apoya, pero bueno, este problema del presupuesto, ¿qué hacemos con esta ley?
Bueno, lo que tenemos que hacer es salirle, ¿no? Salirle a la calle, ocupar los espacios, ocupar todos los espacios políticos, no políticos partidarios solamente, ¿no? Como para poder llenarlos de nuestras necesidades, donde hay una necesidad y un derecho que revisar. Nosotros entendemos que la ley 19.580 hace un montón que nos interpela, porque también es real que los equipos de territorio que abordan las temáticas asociadas a la violencia no tienen presupuesto, muchos de ellos no existen más, ¿no? Y han colapsado porque las denuncias se suman día a día. Compartíamos que desde el CIPIAB el año pasado se arrojaba que 22 denuncias por día eran levantados sobre violencia hacia las infancias y las adolescencias. Del total de esas denuncias, el 22% hablaba de violencia sexual hacia las infancias y las adolescencias. Hoy sabemos que las adolescencias más afectadas tienen entre 13 y 17 años y que una niña de cada 3 es afectada por la violencia sexual y un niño de cada 5. Entonces tenemos que poder interpelarnos a nuestra sociedad organizada, en nuestras colectivas. Creo que los movimientos colectivos y desde ICOBE siempre, nos emocionaba también mucho ser parte hoy de este espacio en una radio que es comunitaria y que entiende perfectamente de qué va lo colectivo. Porque tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué hacemos los pueblos? ¿Qué hacemos la sociedad organizada con estas temáticas? Vamos a pedir explicaciones, vamos a ir a decir qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que moverse, hay que exigir. Nos están también queriendo cambiar artículos de esta ley que entendemos que hoy son urgentes porque lo que está ahí genera garantías de protección para las infancias, para las adolescencias y para las mujeres que lamentablemente siguen siendo la mayoría, porque en la violencia sexual el 79,5% de mujeres son las afectadas por esta violencia. El 79,5% del total son mujeres. Eso nos tiene que decir algo. Bueno, Buenísimo. sin duda, quedamos impactadas también porque es importante que se esté dando esta conversación en el lugar en el que se está dando y que se estén organizando para abordar sensiblemente esta temática. Aquellas personas que quieran sumarse, que quieran colaborar o que estén necesitando un espacio para poder atravesar la situación que vivieron o que están viviendo, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, lo primero y que siempre decimos es que si una persona necesita, primero que busque a alguien de su confianza para poderlo hablar, eso nos parece importantísimo, y que por favor esa persona que escuche tenga una escucha atenta y una escucha receptiva. Después, Proyecto ICOBE lo encuentran en Instagram. Hoy vamos a estar también para la gente de ahí de Rocha, que seguro que no va a poder llegar al Palacio, van a poder escuchar el streaming de Proyecto ICOBE, que va a estar en vivo transmitiendo. Y nada, escríbanos, mándennos mensajes. Estamos acá, somos una red hermosa, diversa, de mujeres de disidencias, que tenemos el corazón abierto, que nos estamos profesionalizando, que nos estamos hermanando para darle voz y cuerpo a aquellas que todavía no pueden poner la voz y no pueden poner el cuerpo, pero estamos acá para abrazar y para sostener, pero también para exigir y para contar todo lo que hemos podido aprender sobre esta violencia. Ustedes también cuentan con Ulmañanas y con Radio Ulma para lo que se necesite, para acompañar, apoyar, y estaremos ahí prendides a la transmisión hoy del lanzamiento. Muchísimas gracias, Carolina, y seguiremos en contacto para seguir charlando y seguir conversando sobre estas temáticas aquí en la radio también. Gracias. Gracias a ustedes, abrazo fraterno. Un abrazo. Justicia es que no pase, justicia es que nos crean, justicia es la imprescriptibilidad. Abrazo grande. Abrazo. Gracias, Carolina. Ulma.